Supongamos que es una persona que trabaja por comisiones y resulta que yo me doy cuenta ahorita en septiembre que cometí un error por allá en mayo y no le registré unas comisiones a Diana, ¿cierto? Yo tengo que ir a hacerle ojitos al de contabilidad para que me corrija y meta esas comisiones allá en mayo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque me dicen las normas contables que yo tengo que incorporar los errores contables en el periodo en el que se genera el error contable. Y esto es un error contable porque omití ingresar un valor en un periodo que le correspondía. Pero si el de contabilidad se pega del techo por hacerme ese ajuste allá en mayo, imagínese donde yo le diga a mi jefe que tengo que pagar la seguridad social de allá. No, pues yo mejor entro en la de septiembre y meto los 2 milloncitos que me hizo falta ahí meterle de las comisiones. Además es un pago salarial. Pequé, recé, empaté. Pues no. ¿Qué pasa si algún día le llega la UGPP? Nosotros vamos a verificar que usted, si realizó un pago en mayo, la seguridad social la haya pagado en mayo. ¿Qué tiene que hacer con este caso de los 2 millones de pesos que corrigió? Corregir la seguridad social en mayo. Bien, entonces los errores que se generan en seguridad social se corrigen en el periodo en el que se generó ese error. Y lo otro es con los trabajadores retirados. Si ustedes me regalan 15 minutos para hablarles de independientes, yo les digo un tip aquí de los trabajadores retirados. Una pruebita sencilla para que hagan en sus empresas. ¿Sí? Sí. 15 minutos, cierren las puertas. Entonces, ¿qué pasa con una prueba sencilla que hacemos con los trabajadores retirados? Tomamos la novedad de retiro en pila. Tomamos el IBC de salud y el IBC de parafiscales. Espere que salga. Tomamos el IBC de salud y el IBC de parafiscales. ¿Y qué hacemos? Comparamos. Si los dos IBC son iguales, 99,9% de las ocasiones hay ajuste. ¿Por qué? Nos lo decían por allá atrás. Porque cuando yo le pago vacaciones en liquidación de contrato, cuando yo liquido un trabajador, tengo que liquidarle las vacaciones. Y ese valor que le liquide de vacaciones afecta parafiscales. Si el IBC de parafiscales no es un poquito más alto que el IBC de salud y pensión en estos casos, pues fijo, hay ajuste. Hay ajuste. ¿Cómo lo identificamos? Viendo las novedades de retiro. Si los dos IBC son iguales, hay ajuste. Un posible ajuste. Verifiquen si en una acción persuasiva que les esté llegando por una inexactitud, verifiquen si ustedes incluyeron las vacaciones en liquidación de contrato. ¿Y qué más verifiquen? Que incluyeron todo lo que correspondía a la liquidación del trabajador. Porque como el trabajador normalmente le da por retirarse el día 25 del mes, ¿cierto? Por allá, a finales de mes. Y uno en esos días está en el llamado cónclave de nómina, es decir, el cierre de nómina. Pues uno no tiene tiempo de ponerse a hacer liquidaciones, ¿cierto? Entonces el trabajador le dice, venga, para lo de la liquidación. Bueno, si tiene ganas de liquidación, entonces váyase el otro mes. No, pues me tengo que ir ya. Bueno, entonces venga el otro mes por la liquidación. ¿Y cuándo vengo? Cuando vea humo blanco. ¿Cuándo hay humo blanco? Cuando me toque el 9º día hábil. ¿Y por qué el 9º día hábil? Porque ese día se me vence la pila. A las 4:30 que cierran pila, del día que se me vence, ese día hay humo blanco. ¿Sí o no? Antes de eso estamos en cierre de novedades, en cierre de todas las cosas de pila que tengan que ver con la planilla. Después de eso va el trabajador allá a pedir su liquidación, usted le hace la liquidación, ordena el pago de la liquidación, pero se le olvida mirar lo que le afecta a la seguridad social. ¿Y en qué periodo tiene que hacer ese ajuste? En el último periodo en el que hubo relación laboral. Tengan mucho cuidado porque hemos encontrado empresas, ninguna de acá del Huila, pero hemos encontrado empresas que lo que hacen es que como el trabajador vino 2 meses después por la liquidación,
Entonces, no, yo que me voy a volver 2 meses a corregir esa planilla, no. Creen una novedad de ingreso y de retiro y hagan el pago. Eso es como si no hubiese hecho nada. Ese fue un pago indebido. Muy seguramente le pudo haber creado una multiafiliación al trabajador. Entonces, esos ajustes tengo que hacerlos en el último periodo con el que hubo relación laboral. Así pues, les pregunto, ¿todos construimos el IBC igualito? Si no hay pagos salariales, ¿no se aplica ley 1393? A ver, y te digo, ley 1393, mira la fórmula que tenemos por acá. La pregunta de ella es, venga, si no hay pagos no salariales, no pagos salariales, aplica la ley 1393. Yo les digo, aquí está la respuesta. La formulita me dice, el total de lo no salarial. Supongamos que el trabajador no tuvo nada de salario sino este mes, sino solo una bonificación que le dimos, una prima extralegal que le tocaba, porque fue la fecha de la prima extralegal, y 5 millones de pesos. ¿Listo? Entonces 5 millones de pesos de pagos no salariales. ¿Cuál sería el total de la remuneración de ese trabajador? Entonces miremos, ¿qué es total de la remuneración? La suma de los pagos salariales más los pagos no salariales, o sea, sería 5 millones de pesos. ¿Cierto? 5 millones de pesos por el 40%, 2 millones de pesos, ¿cierto? Estos 5 millones, ¿en cuánto exceden estos 2 millones de pesos? 3 millones. Ese sería el pago, que afectaría salud, pensión y riesgos. Bueno, riesgos no, salud y pensión. ¿Sí? La fórmula no. ¿Sí? ¿Claro ahí? ¿No? La pregunta de ella es, venga, tengo un trabajador que no tuvo ningún pago salarial, solamente tuvo un pago no salarial de 5 millones de pesos. ¿Cuál sería el total de remuneración de ese trabajador? 5 millones de pesos, ¿cierto? Que es la suma de todo lo salarial más todo lo no salarial. Entonces 5 millones de pesos. Entonces total de remuneración 5 millones. 5 millones por el 40%, 2 millones de pesos. Los 5 millones de pesos que le di de pagos no salariales, ¿cuánto exceden estos 2 millones de pesos? 3 millones de pesos. Entonces sí afecta el componente, señor. Las indemnizaciones por retiro que le pagan a un empleado entrarían como pago no salarial. Depende. Si tiene el carácter indemnizatorio, indemnización, cumpliendo todo lo que establece el Ministerio de Trabajo, que sea una indemnización, perfecto, no se incluye, no se mete ahí nada, se excluye completamente. Pero si son esas indemnizaciones que se llaman bonificaciones o acuerdo de que es que pongámonos de acuerdo porque es una tristeza que se vaya, yo le voy a dar 20 millones de pesos. Entonces, eso como es deducible de renta, tengo que colocarlo aquí como pago no salarial. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa con las indemnizaciones que no son deducibles de renta? Para la exoneración de aportes, en el total de vengado se tiene en cuenta el valor que se le pagó por incapacidades al trabajador. Ahí tenemos una discusión y es que el Ministerio de Salud, que es el que dice reglamenta Pila, toma, ¿qué es lo que dice la exoneración de aportes? El devengado. ¿Qué fue lo que el Ministerio de Trabajo suspendió aquí? ¿Qué fue lo que el Ministerio de Trabajo suspendió de las prestaciones sociales? Porque acuérdense que las incapacidades es una prestación social, ¿cierto? Entonces, aquí la ley, el conceptico del Ministerio de Trabajo dijo que se excluían las prestaciones sociales, pero para el total de la remuneración, no para el devengado. Entonces, por eso es que el Ministerio de Salud, dentro de su resolución de Pila, hemos entendido nosotros que lo dejó allí
como una validación incluir la base, o sea, tenerlo en cuenta la incapacidad. ¿Sí? ¿Es claro? No estás de acuerdo, pero es claro. Es una prestación social. Es una prestación social. Si tú miras en las prestaciones de los títulos octavo y noveno, las incapacidades están ahí. Pero el alcance que hace aquí el Ministerio de Trabajo en este concepto, que fue lo que nosotros acogimos, dice que eso es para el total de la remuneración y como pago no salarial, pero no lo toma, perdón, para el total de la remuneración, pero no lo toma para el devengado. Nosotros hemos pensado que el Ministerio de Salud emitió la resolución teniendo en cuenta ese criterio, fue porque no le hace el mismo alcance del Ministerio de Trabajo. Además, acordémonos que los conceptos no son obligantes, ¿no?, entre entidades, y pues esto es un concepto, no es ley. Por eso es que Pila, y lo digo y lo aclaro porque Pila, cuando ustedes leen la maravillosa resolución 2388 del 2016, que es la que reglamenta todo Pila, esta resolución les va a decir que una de las validaciones que tienen que hacer los operadores de Pila es que el devengado sumar todas las líneas de las novedades, ¿sí? Con la única que tenemos ahí una discusión es con la línea cuando se marca licencias no remuneradas o suspensión temporal del contrato, porque pues no, ahí sí no hay nada, no hay devengado, eso no está como devengado. ¿Bien? ¿Listo? Bien, me paso aquí rápidamente a los independientes. Aquí hay muchas cosas, este material se los vamos a dejar con la caja de compensación para que ustedes a través de un link puedan descargarlo y puedan, un domingo de ocio uno que hace. Todo esto que está en azulito, son remisión directa a la norma. Entonces ustedes no me creen, van y leen allá y dicen, vea, sí, estaba diciendo la verdad o está diciendo mentiras. Bien, entonces en los independientes tienen como el libro sagrado un antes y un después. El antes y el después está dado con la entrada en vigencia de la Ley 1753 de 2015, que en el artículo 135 da unos nuevos criterios para los independientes. Pero antes de eso, los independientes, conocíamos dos grupos grandes de independientes. Uno se denominaba independiente con contrato de prestación de servicios y el otro era el resto de independientes. ¿Cómo cotizaba el independiente con contrato de prestación de servicios? El IBC decía que era el valor mensualizado del contrato antes del IVA, y eso como máximo por el 40%. Era lo que decía, contrato de prestación de servicios. Y los otros independientes era el ingreso efectivamente percibido. Ese era el IBC. La base de cotización era el ingreso efectivamente percibido. Después de nosotros hacer un análisis exhaustivo de tratar de definir qué era el ingreso efectivamente percibido, concluimos que el ingreso efectivamente percibido no es más sino los ingresos que percibe el independiente menos los costos y gastos asociados a ese hecho generador del ingreso. Esos costos y gastos regulados por lo que dispone el artículo 107 del Estatuto Tributario. Eso es que haya necesidad, causalidad y proporcionalidad. Bien, eso era lo que pasaba antes con los independientes. Cuando entra en vigencia la Ley 1753, este Plan Nacional de Desarrollo, se crean tres grupos grandes de independientes. Bien, entonces allí el primero es el cuenta propia. ¿Cuál es el cuenta propia? Pues normalmente los que tienen establecimientos de comercio, los transportadores, algunas profesiones liberales, y dice que allí que estos asumen el riesgo de las actividades que desarrollan, ¿cierto? Esa es como la característica. Si yo soy odontólogo, si yo tengo una ferretería, pues yo asumo el riesgo de todo lo que pase con la ferretería, ¿cierto? Una panadería, una cafetería, una frutería, todas las ideas esas que conocen. Bien, ya me está pasando factura la voz. Y esto dice que en riesgos laborales ellos son afiliados voluntarios a riesgos laborales. No son obligatorios, son voluntarios a riesgos laborales. Salvo que la actividad que desarrollen, como es la de ser transportador, lo obligue a estar en los riesgos afiliados de forma obligatoria a riesgos laborales.
Y los otros son los contratos diferentes a prestación de servicios personales. ¿Ven que aquí le colocaron como un apellido? Personales. Antes era contrato de prestación de servicios, ahora le colocaron contrato de prestación de servicios personales. Entonces dice que son las personas naturales que suscriben contratos de obras civiles, de suministros, de arrendamientos, prestación de servicios como con costos y gastos asociados a la ejecución de la actividad, etc. Ahí están también, los rentistas de capital. En estos grupitos están los rentistas de capital, ¿sí? ¿Cuáles son los rentistas de capital? Los que hacen una inversión y de esa inversión obtienen unos dividendos o tienen unas utilidades derivadas de esas inversiones que se realizan. ¿Cómo determinan su ingreso base de cotización? Entonces nos dicen que el ingreso base de cotización es el ingreso mensualizado. ¿Qué es el ingreso mensualizado? Lo que reciben el mes, menos los costos y gastos asociados a ese hecho generador del ingreso. Y ese valor como mínimo por el 40%. Ese resultante como mínimo por el 40%. ¿Qué es lo que va a determinar la obligación de cotizar a este grupo de independientes? Que el ingreso sea igual o superior a un salario mínimo. Si aquí gana 1 millón de pesos, odontólogo, 1 millón de pesos, y aquí tuvo gastos de 2 millones de pesos, pues me dio pérdida, ¿cierto? Me dio pérdida. Pero como tuve un ingreso igual o superior a un salario mínimo, tengo la obligación de cotizar como mínimo por el salario mínimo. ¿Listo? La base mínima de cotización es un salario mínimo cuando se tenga capacidad de pago. ¿Por qué nosotros definimos qué es el ingreso? Porque es que la ley por allá en sus principios dice que tendrán capacidad de pago las personas que tengan un ingreso igual o superior a un salario mínimo. Volvió la ley y se quedó coja. Algunas interpretaciones han dicho que es el ingreso efectivamente percibido, o sea, ahí sería ingreso menos costos y gastos, pero la ley no fue clara, solo dejó ingreso, y en atención a ello nosotros como UGPP decimos, si el ingreso es igual o superior a un salario mínimo, hay que cotizar. ¿Bien? Listo. El otro grupo de independientes son las personas naturales, son los que tienen contrato de prestación de servicios personales. Ya termino aquí, ya. Son los que tienen contratos de prestación de servicios personales. ¿Sí ven que tiene ese apellido? Personales. ¿Qué quiere decir que sea un contrato de prestación de servicios personales? Es aquella persona natural que para desarrollar un contrato no requiere de subcontratación, compra de despensas o deducción de insumos. Es decir, que es aquel que tiene un contrato, va y cobra, recibe su pago y eso es libre. ¿Sí? Es libre, es un recurso libre. Si yo tengo aquí, no sé, yo llevo una asesoría, yo no tengo a nadie subcontratado, yo la llevo solito, pues lo que yo cobre es para mí, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se llama un contrato de prestación de servicios personales. Y el IBC de ese contrato de prestación de servicios personales dependerá de si el contrato tiene cuantía y periodo determinado o cuantía y periodo indeterminado. ¿Qué quiere decir que tenga periodo y cuantía determinada? Que yo sé el valor y sé cuánto dura. Entonces, si yo tengo un contrato de 12 millones de pesos por un año, ¿cuál es el valor mensualizado del contrato? 1 millón, ¿cierto? Porque es tomar los 12 millones y dividirlo por la cantidad de periodos que dura el contrato. Eso es periodo y cuantía determinada. 1 millón. Y ese valor, yo lo voy para cotizar, será como mínimo por el 40%. Y miren que la ley, si ve que antes decía máximo el 40%, ahora le dice mínimo el 40%. ¿Y por qué le dice mínimo? Porque si usted quiere cotizar el 60, el 80, el 100, pues bienvenido sea. Así será su pensión, así serán sus prestaciones económicas, así será todo. Bien, entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Si es de cuantía o periodo indeterminado, entonces ¿qué voy a hacer? Pues lo que se genere en el periodo. Si yo tengo, muchas veces esto se maneja sobre todo en hospitales, clínicas, en cuantía, cuando se tienen contratos de cuantía determinada, entonces, pero periodo indeterminado. Entonces tenemos un contrato de 200 millones de pesos con el médico, pero esos 200 millones de pesos van
o sea, de ahí se toma dependiendo de los procedimientos que haga el médico. Entonces, por cada procedimiento le pagan 10 millones. Entonces, cada vez que haga un procedimiento, en un mes pudo haber hecho 3 procedimientos, en otros 4, en otros 5, en otros 10, se acabó la plata en 3 meses, hasta ahí llegó el contrato. Otro puede ser que tenga tiempo, cuantía indeterminada y el tiempo indeterminado, o tiempo determinado, perdón. Es un contrato que dice que es por el 2018, hay 200 millones de pesos, pero si termina el 2018 y no se han consumido los 200 millones de pesos, pues ya hasta ahí llegó el contrato. ¿Sí? Entonces, será dependiendo de lo que dure, lo que se facture mensual. Eso es, y ese será el valor mensualizado del contrato. Ese valor como mínimo por el 40%. Y allí entra en vigencia el decreto 1273 de 2018. Y el decreto 1273 de 2018, que salió ahorita el 23 de julio del 2018, nos dice 3 cambios claves. ¿Cuáles son esos 3 cambios claves? Primer cambio, cotización mes vencido para todos los independientes. Segundo cambio, pago por el periodo de duración del contrato de prestación de servicios personales. Y tercer cambio, retención de los aportes y pago a los contratantes. Entonces, primer cambio, arranca en octubre, es decir, ya arrancó. ¿Por qué? Porque me dice que ahora todos los independientes, estos del artículo 135, ya no cotizan mes anticipado, sino cotizan mes vencido. Es decir, que ya pueden guardar la bolita de cristal que le tocaba a uno sacar siempre que era independiente. Entonces, para a comienzo del mes, ¿cuánto me voy a ganar este mes? A ver, ¿cuánto me voy a ganar este mes? No, 5 millones, listo, entonces va a cotizar 40%, 2 millones. Y le tocaba llegar al final del mes y decir, esta bolita de cristal sí está más dañada. Entonces, vaya y ajuste, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, eso se acaba. Ahora yo me paro en los primeros días de octubre y voy y miro hacia atrás cuánto recibí. Si tengo cuenta propia o contratos diferentes a prestaciones, cuánto recibí, cuánto me gasté. Si tengo un contrato de prestación de servicios, cuál es el valor mensualizado, porque es que por el camino como me aparecían otros contratos, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los cambios significativos. Y este cambio nos rompe el primer chip. Yo digo que aquí nos toca romper el primer esquema, el primer paradigma que teníamos con los contratantes, con los pobres contratistas. Y era, ¿me trae la seguridad social o no entra? Y siempre nos concentramos en pensar que lo importante era que fuera y hiciera un pago de seguridad social y me trajera una planilla. Además éramos planillo dependientes, le digo yo. Si no me trae la planilla, no puede. Ahí se rompe el primero de los paradigmas. Lo importante no era la planilla, lo importante era la afiliación. Lo importante es la afiliación, que esté afiliado. Yo puedo, haga el intento por molestar, vaya, entre a cualquier operador, trate de hacer una planilla, la puede hacer por el valor que usted quiera, pagar lo que usted quiera, pero vaya y averigüe allá en el fondo de salud a ver si le están llegando esos pagos y le van a decir, aquí no ha llegado nada, a su cuenta no hay nada. Vaya y mire el extracto de pensiones a ver si le ha llegado, aquí no aparece nada de esos valores. ¿Por qué? Porque usted no ha formalizado la afiliación. Esos valores solamente serán pagados. Ayer era lo que nos decía la doctora Nora, esa cartera presunta ya gigante que había y todas esas cuentas ir a aplicar. ¿Por qué? Porque la gente no formalizaba las afiliaciones. Y si yo no formalizo la afiliación, pues esos valores no quedan aplicados. Es más, pedíamos la planilla dentro de nuestra planilla de dependencia, era para decir, yo vea que no tengo responsabilidad con él, con nada. Mire, él está afiliado a riesgos laborales, allá usted responda, yo soy solidariamente, pero yo garanticé que él trajera la planilla. Sí, pero si él no estaba afiliado, usted seguía igualmente siendo solidariamente responsable. Entonces, eso yo digo que es algo muy bueno que nos trae acá, y es que hoy día firmamos el contrato, me trae la afiliación que está afiliado o vinculado como independiente. Como independiente. Bien. El segundo cambio que nos trae, cotizar por el periodo que dure el contrato cuando los periodos sean inferiores a un mes. Con la ley 1753 de 2015 nos decía que yo podía cotizar por la fracción de mes siempre y cuando
yo podía cotizar por fracción de mes desde el momento en el que iniciaba el contrato hasta el final del mes. Así me decía, oiga, pero si yo firmaba un contrato del 15 al 20, listo, pero cotiza, puede empezar a cotizar solo los 15 días desde el 15, pero tiene que ir hasta el 30. ¿Cierto? Así era. Con este cambio que nos trae el decreto nos dice usted puede cotizar por lo que dure el contrato. Si lo contrataron del 15 al 25, pues cotiza del 15 al 25. Por el valor que le corresponda. Si el contrato del 15 al 25 era de 3 millones de pesos, pues el 3 millones de pesos, usted solamente quiere cotizar el 40%, 3 millones por el 40%, 1.200.000, y le coloca fecha de inicio, novedad de inicio el 15, novedad de fin el 25. ¿Listo? Fácil, ¿sí o no? Una preguntita. Si el contrato va del 15 al 15 del otro mes, obviamente paga del 15 al 30 y para... Y sigue hasta el... Y le marca la novedad de retiro allá el 15 del otro mes. Cuando en este caso yo tengo dependiente e independiente, marca la novedad de retiro como decía la señora, pero en la otra empresa es que activo al momento. Por eso es que yo me vinculo, hay dos calidades de vinculación. Yo cuando soy asalariado me vinculo como dependiente, es decir, allá mi empleador se encarga ya de todos sus problemitas allá, yo no me entiendo con eso. Pero cuando soy independiente tengo que vincularme en calidad de independiente. ¿Qué es lo que pasa con esto que les digo de una vez? Cuando yo me retire aquí, me retiro de la calidad de independiente, ¿sí? Si el otro mes yo vuelvo a empezar otro contratico, entonces me toca ir a formalizar otra vez la afiliación. Pero la administradora en ningún momento digamos que le No, porque es que ya yo sigo como dependiente, ya me siguen compensando como dependiente. Estos son valores adicionales que entran al sistema. Si usted tiene ya la calidad de asalariado. ¿Qué le va a afectar con estas cotizaciones? Por ejemplo, si usted está en el de uno o dos salarios mínimos que está el más bajo, entonces lo va a subir de acuerdo con los ingresos, lo va a subir, entonces el copago le va a variar. Puede ser que el copago le va a variar, pero eso es por el ingreso que usted percibe. Ahí sí le va a tener en cuenta eso. ¿Esa novedad de retiro aplica solo para cotizantes 59? Sí, tiene una connotación utilizar esta novedad. Esta novedad tiene la connotación de utilizar el subtipo de cotizante 59 y el subtipo de cotizante 59 me obliga a pagar riesgos laborales, lo cual, como quedó escrito el decreto, riñe con lo que dice la ley 1562 del 2012, la cual dice que los afiliados a riesgos laborales son solamente obligatorios cuando el contrato dure más de un mes. Pero vean, aquí para poder aplicar hoy como está escrito, como salió la resolución de pila, tengo que utilizar solamente el tipo de cotizante 59, que es el tipo de cotizante independiente obligado a cotizar riesgos laborales. Es decir, que pues toca hacer el esfuerzo ahí de los riesgos laborales. Aquí, si por ejemplo yo tuve un contrato de un mes por 1.000.000, el 40% ¿cuánto me da? 400, ¿cierto? Solamente tengo un contrato de 1.000.000, 40% me da 400, pues como tengo capacidad de pago, porque es 1.000.000, el ingreso es 1.000.000, tengo que cotizar mínimo por el salario mínimo. Ya él había dicho eso. Ya lo había dicho. En principio, si como independiente yo no tengo capacidad de pago, pues yo no tengo la obligación de hacer cotización a seguridad social. Dice la ley, si yo no tengo capacidad de pago, no tengo la obligación. El decreto aquí me trae una cosa y ya la vamos a ver en qué sí nos cambia. Espérame. La pregunta mía es, ¿cómo hago cuando hago la repartición de utilidad? O sea, ¿se paga la seguridad social sobre utilidad que me dejó dicho contrato? ¿Cómo le digo? Los consorcios son varias personas, dice. Naturales, jurídicas o naturales. Digamos, ese consorcio me dejó una utilidad de 50 millones.
hago la repartición según los porcentajes, ¿sobre eso es que yo pago seguridad social? ¿Sobre la utilidad que me deja dicho contrato? Sí. ¿Sí? A ver, lo que pasa es que la ley dice una cosa especial para los consorciados y dice que cotizará a proporción del valor mensual de lo que genere el consorcio. Sobre el ¿Sí? Entonces, el consorciado lo toma es por el valor, que es una ley específica para los consorciados. Eso sí está específico para los consorciados. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, el contrato, digamos, es de 1.200, 1.600 y son dos consorciados en un mes, digamos, que... En un año, pues va a estar en el tope máximo de los 25 salarios mínimos. Lo que pasa es que aquí ese consorciado, como le aparece es el neto, ¿cierto? Entonces ya puede, porque es que ¿qué pasaba antes con los consorciados? Mire lo que pasaba antes con los consorciados. Decía que era del valor del contrato el 40%, porque era el valor del contrato, ¿se acuerdan? Aquí le dice, como ya le permite descontarse los costos y los gastos, entonces es de la utilidad. Y pues máximo, la cotización máxima será 25 salarios mínimos. Es sobre la utilidad Sobre la utilidad que genere mensual, pero tienen que calcularlo mensual. mensual. Si pasa los 25, pues solo toman los 25. Máximo el techo, ojo, el techo de los 25 salarios es para seguridad social, salud, pensión y riesgos. Si usted tiene un trabajador que se gana 50 millones de pesos, pues salud, pensión y riesgos estará sobre el tope de los 25 salarios mínimos. Las cajas de compensación, el SENA y el ICBF sabrán agradecer su cotización por los 50 millones de pesos al sistema. En el caso, por acá tenía una pregunta. Sí, sabemos agradecer. Señora, ¿quién? ¿Me le prestas el micrófono allá? Una persona que tiene dos contratos de prestación de servicios, pero cada contrato es por menos de un salario mínimo, ¿estaría obligado a pagar seguridad social por cada contrato o debe sumar los dos? ¿Y entre los dos le suman el salario mínimo? Suma más de un salario mínimo. Entonces ya estaría obligado. Ya vamos para allá para eso. La exigencia del pago de la seguridad social o de la obligación de pedirla solamente está cuando me dio un contrato como tal. A ver, digamos que en ningún lado dice, que hay obligatoriedad de pedirle la seguridad social a todo el mundo. Lo que pasa es que sí te dice que tú eres solidariamente responsable por la persona que te esté prestando algún servicio, bien en su servicio, ¿cierto? La reforma tributaria sí te dice, el estatuto tributario te dice que para que un gasto sea deducible con las personas que tengas contratos de prestación de servicios, ahí no habla si es personales o no, sino contrato de prestación de servicios, si el contrato sea igual o superior a 3 meses, tienes que exigirle la seguridad social siempre y cuando el contrato sea mensualmente superior a un salario mínimo. Eso es lo que dice, en palabras más, palabras menos, la reforma tributaria. Ahora bien, vuelvo y juega. Yo lo que les digo a ustedes es, como yo me tengo que curar en salud, pues yo lo que digo es, pues le pido que esté